chica Ana Coniglio que dice que no puede entrar. Bueno, pero Ana es del grupo Bion, pero Gaby, no sé cuál puede ser el problema. No me pero aparece a mí como... insistile que está entrando mal entonces, que borre Claro. y entre de vuelta, debe tener mal los datos. No, lo que yo le quería decir, bueno, es que estamos realmente atravesando lo que podría denominarse un estado de duelo global, que tiñe de dolor, de tristeza, de incertidumbre, todos los estratos sociales, geográficos, políticos y económicos, ¿verdad? Los acontecimientos amenazan con arrasar todo a su paso, pero al mismo tiempo la posibilidad de reunirnos, de trabajar, de testimoniar lo que estamos viviendo también, hace que la esperanza nos sostenga para resistir y sobreponernos al impacto de los sucesos, donde de alguna forma vemos que siempre aparece la potencia del ser humano y del psicoanálisis, en este caso, en su búsqueda incansable al servicio de preservar la vida. En ese sentido, tomo unas palabras de Freud, que la escribió durante una epidemia, porque en realidad antes eran epidemias, para que ser pandemia es por la globalización, pero durante una epidemia, antes de la gripe española, otra, él escribió, la expectativa esperanzada, dice Freud, y confiada es una fuerza eficaz de la que en rigor no podemos dejar de prescindir en todos nuestros ensayos de tratamiento y curación, que es un poco, digamos, lo que queremos transmitir en este momento, esa expectativa esperanzada, ¿no? Por todo lo expuesto, sabemos que en el libro se desarrollará ampliamente, mucho más, con todos los trabajos que hicimos, porque hicimos cada uno. Debemos tener en cuenta estas situaciones que estamos viviendo y no desestimar cuánto puede aportar el psicoanálisis, el analista con su presencia, aunque sea virtual, para comunicar tranquilidad y esperanza en el medio del terremoto global en el que estamos tratando de sobrevivir. En todas las edades nos encontramos en situaciones de crisis, en este caso una crisis civilizatoria, con la necesidad de apego y protección, la búsqueda de protección, conformando una tríada que arma de alguna forma como un continente que como analistas debemos tener presente y a la cual podemos contribuir y mucho, ¿no? Cuando yo digo aunque sea virtual, no es aunque sea, y también, y nada menos que virtual, con una perspectiva más que nunca abierta y creativa, aún más en medio de la tormenta. Es decir, lo que tratamos de aspirar es que se pueda prevalecer la mirada psicoanalítica del terapeuta y su encuadre interno por sobre requerimientos que sabemos que de por sí van a encontrarse en permanente cambio, porque la pregunta es siempre cómo nos cambia un mundo que cambia, y nosotros somos parte también de ese cambio. Hoy vamos a tener a María Pía con su trabajo, donde realmente comienza con una frase muy conmovedora, pero le dejo el espacio a quien va a ser nuestro comentador, Carlos Cach. Yo creo que Carlos Cach lo conocen todos. Bienvenido, Carlos, a este espacio. Realmente, incluso fuimos compañeros de la facultad, en la Universidad de Buenos Aires y después en otros espacios también. Así que realmente creo que es muy interesante escucharte y escuchar a María Pía, que como todos saben es licenciada en Psicología de la Universidad de El Salvador, psicodramatista, estuvo en la Fundación CIAP, especialista en clínica psicoanalítica de niños, es concurrente invitada de APA y también del Departamento de Niños y Adolescentes, maestranda en psicoanálisis en la USAL APA, está haciendo un doctorado en psicología, doctoranda en psicología de la USAL APA, sobre lo disruptivo. Bueno, tiene su consultorio privado y es coordinadora del centro HOP,
Centro Psicoanalítico en la atención de niños y adultos, admisora y supervisora en Adrogué. Así que, bueno, vamos a escucharla a María Pía y después lo escuchamos a Carlos Cach. Te escuchamos, María Pía. No sé si está por ahí. No te vayas. Sí, acá estoy, acá estoy. No te vayas. Para empezar, nada, si querías ponerme la fotito, Hilda, si podés. Bueno, sí. ¿La tenés ahí? Déjame, ¿No? Y si no, al final. Bueno, si tengo no que compartir, sí, tengo que compartir pantalla, perdón, que había un encargo, que, sí, voy a tratar de compartir pantalla. Hola. Sí, no sé, sí. Si no, quédate tranquila que puedo empezar igual. Bueno, si mientras, sí. Yo voy compartiendo la pantalla, podés empezar. Bueno. Te escuchamos. Y después, antes que hable Carlos, voy a dar un CV de Carlos, que fue muy escaso lo que dije, y hay mucho para decir. Hay tanto que lo hice muy cortito. Bueno, así que te escuchamos. Bueno, el capítulo es muy largo. Primero quiero agradecer a todos los que están presentes. Sé que están mi equipo de HOPE, Centro Psicoanalítico, están acá mis compañeros del doctorado, mis profesores, que siempre me han enseñado a todo lo que soy hoy, y algunos de mis pacientes también están presentes, así que y todo el equipo de niños y adolescentes que me alojó y me invitó a este espacio. Así que quería agradecerles a todos. Voy a leer una parte del capítulo porque es un poquito largo, como suele sucederme. Así que voy a tratar de ir acotando. Bien. Sí, siempre la corremos a María Pía, la corro con la síntesis. El psicoanálisis arropando el desamparo. En tiempos de incertidumbre y desamparo, guárdate de las heridas que sangran sin dolor. El desamparo de ayer, de hoy y de siempre. Hoy el coronavirus nos hermana en un mismo desamparo. Y yo me pregunto, en tiempos de incertidumbre y desamparo, ¿me escuchan mal? Sí, está mal. A ver ahí me escuchan mejor. Sí, ahí Apaguen todos los micrófonos. populares. Apaguen los micrófonos todos, por favor. Sí, igual es un ruidito que sale de tu micrófono y auricular. Ya. Exacto. Ahora perfecto, ¿Sí? Que el auricular. Bien. Entonces, en tiempos de incertidumbre y desamparo, ¿cuál será la función del analista? Quisiera presentar la clínica del desamparo teniendo en cuenta el desamparo de la cría humana que necesita de los cuidados maternos y el desamparo como trauma, de ligadura de afecto y representación, más cercano al vínculo madre-hijo, a la mirada materna como estructurante del psiquismo y al complejo de Edipo en lo que hace a las neurosis. Ya Winnicott plantea la diferencia técnica en función de la identidad. Y desde allí nos lleva a replantearnos la clínica. ¿Cuál será la función del analista? Un analista, para mi criterio, con una mirada empática, que pueda decodificar y codificar el discurso del paciente en desamparo, jugando a través de la transferencia y contratransferencia la presencia-ausencia materna, logrando así la constancia objetal, regresando a través del análisis aquellas etapas del desarrollo que no fueron desarrolladas sanamente. Trabajar como analista de la función maternante good enough, como diría Winnicott, con el holding, handling y la presencia de objeto. En la primera parte hago todo un enfoque teórico que lo pueden después leer en el trabajo y explico un poquito mi modo de trabajar la clínica. Muchas de las cuestiones que yo me venía preguntando antes de la pandemia
que nos llevaba al desamparo generalizado, la violencia, el abuso sexual, los trastornos del espectro autista, están llevando a modificar la técnica o a tomar algunos autores que a mí me sirvieron para hoy afrontar esta pandemia y la consulta online. Ellos fueron Ferenczi, Winnicott y por supuesto Freud en su base. Hoy en día me llevaron a trabajar online, del cual antes no tenía casi interés, y sin embargo, amoldarnos a la necesidad será hoy nuestro objetivo, sin descuidar la disociación instrumental ni la ética profesional. Ferenczi, en 1931, en el análisis infantil, en el análisis de adultos, nos dice: tenemos la impresión de que los niños superan incluso shocks graves si está en mano la madre y ésta actúa con comprensión y ternura y con toda sinceridad. Él les tomaba de la mano. Sin embargo, aunque hoy no podamos tomar la mano de nuestros pacientes, el holding, el handling, con nuestra escucha atenta y mirada contenedora, aún por videollamada, fortalecerá su sistema inmunológico para que un entorno disruptivo, al hablar de Ben-Shakar, no se torne traumatogénico. El psicoanálisis para mí es una experiencia maravillosa realizada en común, donde ambos salimos enriquecidos, el paciente con una nueva dimensión de sí mismo, recuperando la pulsión de vida, recuperando el despliegue de sus potencialidades, que fueron obturadas por efecto de lo traumático, y el analista con la sensación de que los que esperan mucho de él son a menudo quienes más le enseñan, con un encuadre flexible dentro de un ámbito de seguridad teórica. Hoy el coronavirus nos hermana en un mismo desamparo. ¿Qué nos diría Winnicott? Lo que le importa al paciente no es tanto la exactitud de la interpretación, como la disposición del analista a ayudar, la capacidad del analista para identificarse con el paciente y creer en lo necesario, y para satisfacer la necesidad en cuanto ésta es indicada verbalmente o por medio del lenguaje no verbal o preverbal. Ferenczi nos dice: la forma en que el niño se adapta a la civilización en sus primeros 5 años de vida determinará la forma en que enfrentará todas las dificultades de su vida ulterior. Los verdaderos traumas que se producen durante la adaptación de la familia al niño aparecen en los estados de transición desde las más primitivas etapas de la infancia hasta la civilización, no solo desde el punto de vista de los hábitos de la limpieza, sino también de la sexualidad. Desde aquí Ferenczi introduce la importancia del otro significativo, tanto en la salud como también en la enfermedad, para mi criterio totalmente adaptable hoy a padres, docentes, médicos, psicoanalistas, políticos, como agentes de salud, que hoy con el aislamiento y la pandemia debemos tener en cuenta para no retraumatizar a los pacientes en su propio desamparo y ayudarlos a sobrellevar esta difícil situación que nos atañe a todos. En tiempos de incertidumbre y desamparo, ¿a dónde se dirige el dolor ante la imposibilidad de elaborarlo o metabolizarlo? El dolor sin nombre del desamparo, a un ataque de pánico, a una enfermedad psicosomática, a un acting out, a una ira o crisis violenta. Quisiera ilustrar todos estos temas con 2 casos. Una es una paciente de 12 años, la llamaré Peggy, un asma, con llanto desbordante, a modo de hemorragia, descargas energéticas, sin posibilidad de tramitación. Muy mal, perdón, se escucha muy mal, se escucha mal. Pía, hay como un sonido de electricidad que interrumpe, no se te puede escuchar. ¿Ahí se escucha mejor? No, yo estoy escuchando muy bien, ¿eh? Así que debe ser ¿Ahí? de según quién recibe. Ok, ¿ahí me escuchan bien? ¿O mejor antes, Federico? Sí, yo escucho bien, con una pequeñísima interferencia, pero que no altera la posibilidad de escucharte. Ok, entonces sigo con el... Acá, ¿sí? Bueno, este paciente, Peggy de 12 años, que le prohibían la posibilidad de llorar.
En aquel escrito marqué 2 intervenciones, entre todo lo que uno va haciendo. Una es permiso para llorar y sostenerla desde la función de sostenimiento de la que habla Winnicott. El analista está sosteniendo al paciente y a menudo esto se manifiesta mediante la comunicación por medio de palabras y en el momento apropiado, que viene a demostrar que el analista conoce y comprende cuál es la angustia más profunda que se está experimentando. Y de vez en cuando el sostenimiento debe adquirir una forma física. Nuestra escucha atenta y nuestra mirada contenedora, aún por Skype o videollamada, hoy servirá de sostén. Dice Winnicott, de nada sirven las palabras de consuelo cuando nuestros hijos sufren de dolor de oídos. ¿Por qué traigo este tema hoy? Porque pareciera que desestimamos la sensibilidad de los niños. Ellos no solo sienten la pandemia, el aislamiento, el miedo, sino que también perciben las sensaciones y emociones del entorno y de sus padres. Ahora bien, ¿cómo tramitar el dolor desde la función del analista? Segunda intervención en este caso, cito a Mary, que es la pareja del padre con el cual está la madre la había abandonado, con el objetivo de interiorizarme en la historia de Mary. ¿Qué se estaba repitiendo en ambas historias? Se le repetía a Mary, que lloraba a la par de Peggy. El motivo de consulta parecía ser la imposibilidad de verla llorar, pidiéndole que ahogue su llanto. ¿Eso es el asma? ¿Ahogar el llanto? ¿Pero qué se repite? Me pregunto. ¿Un intento de elaboración? Pero un intento fallido de elaborar, a la espera de un otro que le rescate. Me cuenta que está leyendo El mar de lágrimas de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué trae Peggy en esta sesión? Por un lado, los cambios físicos en la pubertad, en relación a esta Alicia que se agranda y achica, cambios que se viven como ajenos. Por otro lado, el mar de lágrimas, un quantum de energía que no puede ligar y necesita descargar. Un trauma que no le permite elaborar frente al mandato de Mary de no llorar. En la sesión anterior me dice, después no te quiero ver una semana llorando. Y en Alicia ella lee, debería darte vergüenza, empezó a regañarse Alicia, una niña tan grande como tú y llorando. Dios mío, qué cosas tan raras están pasando hoy. Y pensar que tan solo ayer todo sucedía de costumbre. ¿Era yo la misma al levantarme? Pero si no soy la misma, ¿quién soy yo? ¿Esto nos pasa hoy en día con la pandemia, el coronavirus? ¿Qué cosas tan raras están pasando hoy, no? Y pensar que tan solo ayer todo sucedía como de costumbre. ¿Qué se pregunta Peggy con todo esto? La madre que se fue luego de 2 años y pensar que tan solo ayer todo sucedía de costumbre. La madre que no nos va a buscar a la guardería, esa madre que de un día para el otro se fue sin dar explicaciones. Esa mudanza a la casa de la abuela pensando que solo iban a ser unas semanas, bueno, como pasa ahora, unas semanas, pero sin embargo no fueron días, fueron años. En Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud plantea que en las primeras épocas del desarrollo el trauma puede ser ocasionado por un empuje pulsional frente a un yo débil para elaborarlo. ¿Sí? Cuando el principio de placer queda abolido, lo primero que intenta el aparato es dominar el estímulo, ligar psíquicamente los volúmenes de estímulo a fin de conducirlos luego a su tramitación. Sin embargo, es distinto dominar que elaborar. En Peggy podríamos pensar en esta angustia pura que produjo en un momento que no podía ligar, no representar, a la vez pensando el abandono materno como trauma. Freud, al hablar de trauma, va a tener en cuenta el tipo de estímulo y el estado de apronte del aparato psíquico. A la vez, Peggy se le resignifica situaciones de abandono, desamparo, odio. El objetivo a lo largo del tratamiento fue que fuera llorar, encauzar el afecto, poder ligar el afecto con la representación y poder simbolizar. Así que usar la confianza básica en la que habla Winnicott, poder esperar, poder escuchar, poder estar presente desde la mirada y la escucha. Este caso fue uno de mis primeros casos, les quiero comentar hace 25 años atrás. Ahora les voy a comentar una pequeña viñeta de un caso actual. La llamaré Celeste. Celeste es hija adoptiva de los padres que realizan la consulta. Está con ellos hace aproximadamente 3 años. Indagando la historia me cuentan que a los 20 días
tuvo politraumatismo de cráneo al ser caída de los brazos de su madre biológica. Vivió en un hogar. Luego estuvo con la asistente del hogar con quien se encariñaron mucho. Luego hubo un intento de adopción, pero los abandonaron. Los devolvieron al juzgado. A Celeste y a su hermano, que es mayor que ella. Se observa una niña con dificultades en el control de sus impulsos, dificultad en el contacto e interrelación con el medio circundante, una personalidad disociada con refugio en la fantasía, con una amiga imaginaria, con mucha dificultad para establecer el encuadre de tratamiento. Uno de los objetivos del tratamiento fue restablecer también la confianza básica que ha perdido por efecto de lo traumático, y la lleva no solo a refugiarse en la fantasía, sino a atacar a quienes hoy la cuidan, por temor inconsciente a una nueva pérdida. Desde aquí se trabajó no solo con la niña, sino también con los padres, en la puesta de límites con amor y empatía. Recomiendo a los padres tolerar sus enojos y devolverle el amor y la confianza básica para disminuir sus temores a una nueva pérdida. Ellos solo veían la inquietud de la niña, los ataques de ira. Entonces, todo el tiempo la estaban retando. Y ella quiso volver al hogar, entonces está hoy en día en juicio el hogar con esos padres para que ella vuelva. Bueno, es un tema muy delicado. En una de las sesiones que volvimos en febrero, antes de la pandemia, la madre me comenta: me sirvió muchísimo que hablemos en las entrevistas. Celeste cambió las reacciones que tenía. Disminuyeron los ataques. Quiero disfrutar de la crianza, me dice esta mamá. Quiero cambiar todo eso. Si yo estoy bien, ellos van a estar bien, continúa la madre. Un día Celeste me dijo: ¿por qué la que me hizo no nos cuidó? Ella quería que la tuvo en la panza sea quien la cuide. En las entrevistas con los padres se trabajó no solo la posibilidad de comprender el desamparo de Celeste, que en su actitud retaliativa atacaba al objeto madre o padre por temor a una nueva pérdida, sino también el desamparo de estos padres indagando en sus propias historias. Cada vez que Celeste hablaba de su madre o padre, ellos lo sentían como una herida narcisista. La posibilidad de entender que no era hacia ellos les permitió contenerla y arroparla en su desamparo primario. Cuando comenzó la cuarentena, continuamos con sesiones por videollamada con Celeste. Y los últimos 5 minutos, ella llamaba a su madre y yo le hacía una devolución. Viñetas pequeñas de las últimas sesiones. Antes que me adopten, yo vivía en un hogar. Teníamos un montón de bebés y un montón de cunas. Hoy jugamos a la guerra, me dice Celeste. Yo era la capitana. Y el sol los quemaba. Ganó el sol, porque todos murieron. Estas fueron las 2 primeras semanas del coronavirus. En el pino hicimos una nave. Tiene 3 sótanos. Nos protegemos de la lluvia. Aquí se observa la posibilidad de tramitar el impacto del coronavirus a través del juego simbólico. Una herramienta que la niña al comenzar el tratamiento no tenía. El juego simbólico, un logro del ser. Para concluir, la madre me cuenta emocionada que esta semana la niña le dijo: yo quería estar en tu panza. Y la madre le contestó: y yo quería que estés en mi panza. Y mientras yo converso con la madre los últimos 5 minutos de la videollamada, se escucha decir a Celeste: mira mamá, y la madre le devuelve la mirada con una sonrisa. Y me dice: esto de la cuarentena, el hecho de estar juntas, nos permite conectarnos. La mirada materna, esa mirada que unifica y que pone palabras al dolor sin nombre del desamparo, a través de la mirada del analista que mira a esta madre en su propio desamparo. Y desde allí, ella puede mirar a su niño. Retomo para finalizar una frase de Peggy de su última sesión que me cuenta que está leyendo Amar, Vivir y Aprender. Y yo le digo: ¿no es vivir, amar y aprender? No, me dice, creo que es amar, vivir y aprender. Bueno, quizá para todo niño y todo ser humano debería ser amar, vivir y aprender. Como dice Peggy, amar para poder vivir y así poder aprender. Para concluir, le pregunté a Freud, en tiempos de incertidumbre y desamparo, ¿qué podíamos hacer?
y encontré una de las cartas que Freud le escribió a sus hijos en plena guerra y exilio. Sin desmentir la realidad, Freud siempre termina sus cartas con amor y empatía y esperanza. Dice así: mi querida Sophie, las expectativas por las negociaciones de paz es muy grande y la cantidad de restricciones desmedidas. Sobrepónganse a los terribles tiempos actuales. No se preocupen por la supresión de los negocios. Salude a los pequeños con todo nuestro afecto y envíenos noticias pronto. Tu viejo, Freud. Esto es lo que a mí me enseñó Freud, a ser resiliente en un mundo en desamparo y nunca perder la esperanza por un mundo mejor, recuperando con el psicoanálisis la pulsión de autoconservación y el instinto de supervivencia. El psicoanálisis es mi esperanza. Nos ha dado innumerables herramientas para sobrevivir a la intemperie. Y mi esperanza estará depositada en la capacidad ilimitada, para mi criterio, del ser humano de ir en camino de su evolución, como lo fue Freud a lo largo de toda su vida. Arropemos el desamparo de ayer, de hoy y de siempre, en especial para aquellos que hoy depositan su confianza en nosotros. Muchas gracias. Hilda, está silenciada. Hilda, estás silenciada. Estoy nominada. No pudimos subir la foto, pero podés contar de la foto en una pequeña anécdota. Les muestro un poquito así la foto. ¿Sí? Es la foto que yo mandé de publicidad del evento, o sea que todos la tienen, ¿eh? Sí. La publicidad del evento, quiero leerles. Bueno, en la publicidad del evento que pusimos hay 3 fotos, dos que me mandó Hilda, que una es el elefante con el elefantito, que tiene que ver con la separación e individuación, con el trauma temprano, ¿sí? La infancia herida de estas muñecas rotas, ¿sí? Esta infancia herida, y esta que traigo yo, que es Miguel Sáenz, el libro de Malvinas, a sus 18 años, y el abrazo materno. Y les voy a leer un fragmento del libro de Miguel que cuenta su historia, ¿sí? Cuando volvió de la guerra de las Malvinas, ¿no? Ok. Esta foto que está llegando y lo abraza. Es la foto que mandamos a todos, perfecto. Trotamos con mi hermano por las frías calles adoquinadas de La Plata, alrededor de unas 5 cuadras, hasta que a lo lejos escuché los gritos de mamá. Aceleré el trote y cruzando esa tranquila calle, la noche del 21 de junio de 1982, me hundí en un abrazo tembloroso, mientras una pura y enorme sonrisa iluminaba mi cara. Mamá lloraba de la emoción, como nunca antes la había visto llorar. Ella no se despegaba de su abrazo tan añorado, ni yo tampoco quería despegarme. Fue un encuentro celestial, el momento más conmovedor de mi vida. Durante los tiempos más duros por los que he ido pasando luego de ese día, ese abrazo materno regresa a mi memoria como una especie de relámpago, y también me ocurre en los tiempos buenos. Es una emotiva sensación de confianza, de bálsamo, de amparo, de dulzura y a la vez tristeza. Creo que esa presencia maternal, nacida en el seno de su ausencia física, es como la de una virgen que me acompaña por siempre. Miguel Sáenz. Entonces, y quiero contarles que él, durante los 3 meses que estuvo en la trinchera, le escribía correspondencia a su madre. Él arropando el desamparo de esta madre, y la madre arropando su propio desamparo de este niño. Hoy nosotros, con nuestras llamadas virtuales, así como Freud con su correspondencia, con sus discípulos, con sus colegas, con sus pacientes, es lo que nosotros estamos haciendo con los nuestros, arropando el desamparo aún con la ausencia física. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Pía, muchísimas gracias. Muchas gracias. Era importante este relato, esta anécdota que agregaras, más que la foto, porque nos sentíamos mal.
Pero bueno, ahora sí, lo voy a presentar al doctor Carlos Kach, que tiene, yo tenía un CV muchísimo más largo, pero acá me pidió que fuera corto. Es doctor en psicología de la UBA, es ex profesor de clínica de niños y adolescentes y psicopatología infantil juvenil de la Facultad de Psicología de la UBA, director del programa de extensión Atención de Niños Privados del Cuidado Parental, de la Facultad de Psicología de la UBA. Autor del libro Síntomas en los niños, neurosis infantil y neurosis de angustia, publicado por Eudeva. Y ahora sí, doctor Carlos Kach, te escuchamos. Carlos, activa el micrófono. ¿Ahora sí? ¿Ahora? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias en principio a María Pía, mi amiga y colega, por invitarme a comentar su trabajo. Y gracias a Hilda por también ofrecerme este espacio. Y felicitaciones por el libro, desde ya. Algo hecho con mucha celeridad y que ha promovido que la gente trabaje, piense, y la verdad que tiene un entusiasmo que evidentemente transmite a todos los que están con ella, y que hace trabajar, y realmente es encomiable eso. Y es una buena cura, cura para transitar este momento, para sentirnos vivos y activos, desde ya. Lo primero que quiero destacar del artículo de Pía es hacerle justicia al deseo que ella transmite como analista y como terapeuta. Me parece el eje central, que es lo primero que hay que decir, junto con los conceptos que utiliza, que muchos son conocidos por todos, y ella los usa a su manera también, obviamente, pero el deseo fuerte que ella nos transmite al que es convocada y está expuesto con toda explicitación y entusiasmo. La ética del cuidado, comprometernos con nuestros pacientes, dice, arropar, dar alivio al sufrimiento, una escucha flexible, atenta, contenedora, busca efectos terapéuticos, ¿sí? Explícitamente, y obviamente pacientes, todos los pacientes que atendemos nos convocan efectos terapéuticos. Creo que el psicoanálisis es una psicoterapia, si dejara de serlo quedaría poco de ella, además de ser una teoría y todo lo que sabemos, pero creo que es una psicoterapia, y el futuro del psicoanálisis es que seamos cada vez más eficaces como psicoterapeutas. Estoy convencido de eso. Y en casos graves, de traumas tempranos, bueno, las cosas se vuelven mucho más importantes, la presencia del analista. El mismo Freud, creo que Hilda hizo una cita similar al comienzo, en 1890 decía: una expectativa esperanzadora y confiada es una fuerza eficaz de la que en rigor no podemos dejar de prescindir en todos nosotros, en nuestros ensayos de tratamiento, ¿sí? Después desaparece ese entusiasmo en Freud, pero aparece el deseo de curar, pero es como si el deseo de curar hubiese perdido prestigio en el psicoanálisis, y lo estamos recuperando hace mucho tiempo, los analistas que se han dedicado a pacientes graves. Green, por ejemplo, cuando hace historia del psicoanálisis, dice que con Ferenczi aparece el psicoanalista terapeuta, ¿sí? Como si antes no hubiese estado puesto de relieve en primer plano. Y bueno, y es una de las referencias que está utilizando Pía. Ella se pregunta cuál es la función del analista. ¿Cuál es la función del analista? Insiste esa pregunta en estos casos. A mí me gustaría decir que yo creo, coincido con todo lo que dice, y además está expuesto en su manera de pensar la función del analista,
que creo que tendríamos que pensarlo como las funciones del analista, ¿sí? Más que pluralizarla por la complejidad de lo que está en juego, ¿sí? Así como el paradigma de la complejidad nos permite pensar el psiquismo y un montón de cuestiones del psicoanálisis, también creo que el paradigma de la complejidad debería servir para pensar las funciones que tenemos como analistas, que son muchas, y algunas prevalentes en un momento y otras prevalentes en otro momento. Eso me importaría señalarlo, que es un poco creo que lo que señala Viñar en la introducción, en el prólogo al libro, ¿sí? La complejidad del trabajo abierto a lo nuevo, no solo a evaluar, construir, interpretar lo que ha pasado, ¿sí? Con lo cual nuestro trabajo no es solo descifrar, construir sobre lo que ocurrió, sobre lo que se inscribió, sino abrir a las transformaciones subjetivas futuras, y aquí, con todo lo complejo que es eso y difícil, pero se hable el conocido concepto de neogénesis, trabajado por Laplace, por Sylvia Bleichmann y por otros, pero que el espacio analítico es también un espacio generador de nuevos estados psíquicos. Y la relación al terapeuta, la relación a nosotros como analistas, es el territorio donde esto va a ocurrir. Nuestra presencia inaugura somos un nuevo acontecimiento en la vida de un paciente. Podemos convertirnos en un nuevo acontecimiento, ¿sí? Nuestra acción puede dar lugar a nuevos acontecimientos psíquicos, vamos a decirlo así, ¿sí? A veces no tenemos esa posibilidad por nosotros o por el paciente, pero cuando eso es fructífero, realmente vemos nuestra incidencia como objetos. Entonces el analista no es solo un intérprete, esto ya lo descubre Freud, sino que pasa a ser un objeto, y un objeto que a medida que el psicoanálisis posterior a Freud fue avanzando, es un objeto complejo, ¿sí? Que tiene muchas facetas. Y desde ese lugar de objeto trabajamos para construir, para simbolizar, para interpretar, y en el caso de los traumas tempranos, esa presencia se vuelve relevante. Inclusive, es importante señalar, como lo va mostrando también Pía, la materialidad con la que trabajamos y cómo tenemos que abordarla. Ya no es, ella lo dice al pasar, tiene que diferenciar esto de la asociación libre. Sí, porque estamos con otras materialidades que la de la asociación libre. Estamos con asociaciones representacionales, pero tenemos materialidades de la compulsión a la repetición, en acto, en distintas modalidades, materiales que tienen que ver con lo sensorial, con lo perceptual, con lo que se revive, lo que se vive de nuevo, lo que se vive que nunca se vivió. Ahí hay materialidades psíquicas que hacen a la complejidad del psiquismo y con las que tenemos que trabajar. Esto me parece importante. Y mucho de eso se da en lo que se llamaría una puesta en acto de aspectos inconscientes que no son de la memoria. Voy a tomar unas ideas de Hugo Bleichmann, y de Milse también, que recuperan algunos conceptos del cognitivismo, para pensar la memoria explícita y memorias implícitas. Memorias implícitas que están en acto, están en acción, se juegan en el estar con, tomando las ideas de Isaac Stern, que ha estudiado justamente las memorias implícitas que se producen en el lazo intersubjetivo del estar con. Eso no es descifrable inmediatamente, es construible, y para que eso se pueda construir, tenemos que previamente ofrecernos y dejar que eso corra en el lazo con nosotros, y ese va a ser un material que iremos construyendo, simbolizando. Asistimos aquí a cuestiones de simbolizaciones primarias, por ejemplo, como dice Roussillon también. Estamos en las zonas de los inicios de los funcionamientos psíquicos tempranos, a la que nos llevan los traumas tempranos, obviamente. Los traumas tempranos tienen una incidencia que, si tomo las ideas de Motti y Ben-Shakar, obviamente, por un lado rompen afecto y representaciones iniciales, que todavía son lábiles, o inciden de tal manera
que no dejan que se constituya las representaciones y los afectos, que no haya ligadura de inicio, o rompe las que de inicio todavía son endebles. Por supuesto que esto se da en el lazo con el otro. Es el lazo con el otro el que no opera con sus funciones, permitiendo el establecimiento del psiquismo en el sujeto. ¿Sí? Es decir, si no hay un otro que puede, lo digo en términos amplios, todos lo conocen, si no hay otro que puede pensar el sujeto, hay un sujeto que no nace, ¿sí? Obviamente. Y esa función del otro se declina, y yo digo también en complejidad de las funciones maternas, y Pía lo va mostrando en varios de esos aspectos. Inclusive en el trabajo con el niño y en el trabajo con los padres, porque no, si se ve en el artículo, le da a los padres ideas, le dice cosas que no disponen los padres para que se orienten de cómo moverse con su niña. Y en estos casos, nuestra posición como analistas también es prestar pensamientos, prestar nuestros afectos para la construcción psíquica en los pacientes. Y esto es lo que nos muestra Pía en acto, llevada por su deseo, ¿sí? Hay un deseo esperanzador, fuerte en ella, que es muy personal, maternante, ¿sí? De mucho optimismo, que contrasta contra cuestiones, aspectos pesimistas que están desarrollados en el psicoanálisis, porque sabemos las limitaciones de nuestro trabajo, obviamente las dificultades que enfrentamos, pero nuestro deseo es el que tiene que pelear contra ellas, ¿sí? Y eso es lo que nos permite abordar casos tan complejos como los que el psicoanálisis ha ido abordando. Quiero señalar, aprovecho, a ver, dos cosas. Una, sí, muy importante, arropando. Arropando, dice Pía, el desamparo. Arropando además de ser una expresión que implica cubrir, envolver, ¿sí? Arropar, cubrir al otro, es como metáfora de algo envolvente, nos lleva a conceptos que han sido desarrollados, por ejemplo, por Ancier, ¿sí? Por Bernard Goltz también, envolturas psíquicas. Ahí la función maternante brinda una tarea, un trabajo de envolturas. ¿Sí? El arropar viene por ese lado, por ese aspecto de la función materna, que no es solo la mirada, ¿sí? Que es un aspecto que da lugar a vivencias psíquico-corporales que tienen que ver con la ternura, con el aspecto de la pulsión que liga a la ternura, no el aspecto de la pulsión que va a señalar Laplanche como seducción, que implica la sexualización. Acá estamos del lado de la ternura y la sensualidad, es otro tipo de sexualidad. Por ejemplo, Bernard Goltz diferencia entre una sensualidad de orificios, con la que comenzó el psicoanálisis, y una sexualidad de continentes, o cutánea, que fue estudiada posteriormente a las ideas freudianas. Y entonces de continentes, y aquí vienen las ideas obviamente de Winnicott, y hay ideas de Ancier, ideas de envolturas psíquicas, que no es solo la mirada, eso es lo que quería probar. Por eso digo la complejidad de la función materna. Pierre Lanier, bueno, que señalaba el arremangarse, porque Pía señala arremangarnos con los pacientes. En un texto que leí hace mucho de Pierre Lanier, ella decía, el analista no es meramente un intérprete que está a distancia del paciente, sino alguien que se arremanga junto al paciente para sacarlo, así dice, sino alguien más bien que se arremanga con el paciente para sacarlo del atolladero en que está incluido. Esto lo dice Pierre Lanier hace muchos años, cuando se separa de Lacan. Bueno, para eso Pía insiste en revisar la técnica, ¿sí? Porque la técnica tiene que ser flexible para promover el trabajo psíquico que tenemos que descubrir. En ese sentido, y con esto quisiera concluir, porque no quiero extenderme de más, se está recuperando algo que me parece que lo quiero destacar, que es que nuestro trabajo es influir sobre los pacientes, ¿sí? Es influir. No es influir sugestivamente, ni es influir para gobernarlos, pero es influir, porque interpretar
La mínima interpretación es una influencia. Le aportamos algo nuevo, ¿sí? Entonces, influir sobre nuestros pacientes es de algo de lo que nos tenemos que hacer cargo para que trabajen psíquicamente, para que simbolicen lo que no habían simbolizado, para que se construya, para que ocurra lo que no había ocurrido, pero eso es influencia. Y esa influencia implica nuestro deseo. O como decía Maruco en una presentación de este año, creo que fue de este año, del año pasado, no me acuerdo, que estuvo muy bien, la pulsionalidad del lado del analista, nuestro lugar pulsionante, que implica nuestro deseo, que influye en nuestra tarea terapéutica. Y en estos casos, Pía lo pone de relieve, porque quienes hemos trabajado con pacientes difíciles, sabemos de la importancia de esto, ¿sí? Eso no implica en nada renunciar a nuestra posición de intérprete, de constructores, de desciframiento e incluso desciframiento, porque lo que hacemos en estos casos no es solo descifrar en sus múltiples variaciones, sino también ayudar a cifrar. Y eso ocurre en acto muchas veces, para luego poner en simbolizaciones, palabras, etc. Bueno, paro por acá. Me hubiera gustado detenerme en el desamparo, que es un hecho importante de lo traumático. Digo esto solamente. El desamparo en Freud es uno de los pisos a que lleva la angustia traumática. Desamparo, indefensión y desvalimiento. Lo saben todos. Pero en las angustias traumáticas hay más hondo. Para Freud, tocar fondo es estar en estado de desamparo, desvalimiento e indefensión. Pero Winnicott y muchos otros autores, en adelante, descubren que hay más fondo, podemos caer más hondo, ¿sí? Hay vivencia de aniquilamiento, de desintegración, de pérdida de la conexión del psique con el soma, terrores sin nombre, hay más pérdida de sí, que es lo que Pía pone de relieve, o sea que hay angustias muy lacerantes, que están más abajo todavía que la vivencia de desamparo, a las que puede dar origen la vivencia de desamparo. Y ahí tenemos angustias traumáticas tempranas que han sido estudiadas por varias corrientes, y es muy bueno, Greenland la sintetiza y la resume muy bien, que es algo en lo que tenemos que pensar en esta clínica, y de la que los síntomas son efectos, ¿sí? Porque a veces no están en la superficie. Se construyen a partir de los síntomas. Claro, claro. ¿Sí? En algunos pacientes están en la superficie, pero muchos no, están en acto, están en los actins, están en los síntomas de pasaje al acto que están presentes. Entonces, pero que son defensivos frente a la incidencia intensa de estas angustias. Dejo aquí y gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Realmente fue un placer escucharte. Gracias. Todo lo que nos remitiste, y también la importancia que tiene todo el trabajo de María Pía y tu comentario en este momento de pandemia que estamos atravesando, ¿no? Porque vos hablás de prestar pensamiento, de prestar nuestra mente. No puedo evitarlo hablar de Bion, ¿verdad? Y la capacidad de reverie materna y la capacidad de transformar una impresión de los sentidos en una experiencia emocional, que es también lo que estamos tratando de hacer para poder transformar el terror sin nombre, nominar el terror sin nombre. Yo creo que estos dos libros están nominando continuamente el terror sin nombre y el sentimiento de caída en el vacío, ¿verdad? Que producen estas situaciones de catástrofe, de crisis civilizatoria, donde, como vos muy bien decís, traes este concepto, ¿verdad?, de esas dos formas de la sexualidad como orificio, pero el otro tipo de sexualidad, que tiene que ver con la búsqueda de apego y protección, que es lo que prevalece en las situaciones de catástrofe, y que si está por ahí Moti, creo que va a estar de acuerdo, ¿no? Y en las situaciones como las que estamos atravesando. Bueno, tenemos acá muchos que quieren preguntar, no sé, Gaby, si vos fuiste tomando nota, pongan una manito si pueden. Yo tengo a Alicia Zapu y les pido que sean muy sintéticos, porque por suerte somos muchos interesados, somos 76, y así que somos 76 colegas reunidos acá.
amparándonos ante estas situaciones, arremangándonos, como nos dijo Carlos, ahora hay que arremangarse, y Dice nos Pía. ponemos a trabajar. Sí, dice Pía, sí, maravilla Pía, ¿no? Es decir, Pía invitaba a hacer con los pacientes, ayudarlos a que hagan un proyecto posible. Esa frase de Pía del proyecto posible es maravillosa, y yo creo que esto fue un proyecto posible. Después vendrán otras elaboraciones más, se irán sumando, ya vamos por el 4º tomo, así que seguimos. Bueno, Gaby, vos tenés lista, yo tengo a Alicia, pero no tengo a nadie más, a ver. Tengo a Alicia, Moti, en este momento, levanten, si pueden levantar la mano con la manito del sistema, así yo por lista los voy viendo. Donde Si dice no, reacciones. Las 4 pantallas. Bueno, por ahora Alicia y Moti. Yo quiero decir una sola cosa, donde dice reacciones abajo, si ustedes ponen van a encontrar una manito, donde dice reacciones, para avisar de que quieren hablar. Donde dice reacciones que hay una carita, ¿no? Una carita feliz, ahí tienen la manito. Exacto. Bueno, por ahora tenemos Alicia primero, Moti y después Mariel. Ok. Bueno, en primer lugar, realmente los quiero felicitar calurosamente, tanto a Pía como a Carlos, excelente el trabajo y excelente los comentarios, ¿no? Yo creo que esta pandemia, y tomo comentarios de ambos, extiende los límites del psicoanálisis y le da una mutación a lo que llamamos la presencia del analista. No, la presencia del analista empieza como a desplegarse con otras complejidades, ¿no? Y en este caso yo creo que la pandemia desvela una especie de intersubjetividad extendida, no solo por la voz y la mirada del analista, que yo creo que eso genera una comunicación profunda, aunque a distancia, sino que a través de esa voz y de esa mirada, los brazos se extienden y nos permiten, tomando las palabras de Pía, un alojamiento a distancia, ¿no? Cosa que en otro momento nos hubiera sido imposible. Y también resignifica, en relación a niños y adolescentes, algunas cosas que no entendíamos antes. Porque cuando un adolescente nos decía, sí, estoy reunido con mis amigos y estaba frente a una computadora, nosotros desde nuestra generación solíamos pensar, pero es un niño solitario que tiene la relación con la máquina y nada más. Y ahora, digamos, a la luz de lo que hemos comprobado que se puede hacer a distancia, por supuesto que pensamos que a los adolescentes les es absolutamente necesario el vínculo real, pero creo que también esto nos ayuda como a resignificar y a comprender esos otros brazos y lazos que se extienden a través de las redes de comunicación entre adolescentes. Bueno, nada más y los felicito. Gracias, Alicia. Y vos, Gaby, tenés ahora Moti Ben-Yakar. Exacto. Ante todo, felicitaciones a Pía, vine especialmente, ya sabe, escucharla. Ante todo voy a hablar de Carlos, que me parece muy profundo sus comentarios, muy precisos y relacionados a diferentes autores que me parece que no todos los citan a esos autores con tanta precisión y sacando lo especial. Empiezo con Carlos para dedicarme un poco más a Pía en este sentido. Yo a Pía la conozco desde la maestría, hace varios años, y ahora la conozco desde el doctorado. Ya se puede decir que varios años estamos juntos. Yo me pregunto si Pía podría trabajar de otra manera diferente de como ella propone que hay que trabajar en este sentido. Pía tiene 5 hijos y Pía arropa, perdón, 6. Yo la conocí en la maestría cuando tenía 5, cada vez son más, 6 hijos.
Y la actitud en la vida de arropaje es una actitud de vida, ¿sí? Ante todo. Que me parece que, por ejemplo, Alexander, cuando propuso trabajar el lugar del padre, en reemplazo del padre, nunca se hubiese imaginado que se podría trabajar arropando al paciente. Digo esto porque, como Freud dijo en las líneas de abajo de Ana O, de que hay que tomar en cuenta la persona real del analista, ¿sí? Entonces, esa persona real del analista, ¿sí? El asunto, si funciona solamente por su propia realidad o por su propia experiencia, o tiene atrás de eso, ¿sí? Todo un bagaje teórico importante. Entonces, la articulación entre la persona real del analista, porque cada uno trabaja como es y no puede trabajar de otra manera, debe estar muy bien sustentada desde el punto de vista conceptual y teórico, ¿no? Y eso me parece que es lo que Pía trajo hoy en su disertación. Y no sé si cuando va a terminar el doctorado van a ser 7 los hijos, pero vamos a crear entre todos un nuevo hijo virtual, digamos así, con la creación del doctorado. Así que felicitaciones, Pía, por la presentación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Moti, por tu participación. Yo tengo Mariel, Gaby, ¿tenés más vos? Tengo a Mariel y María Constanza. Okay. Hola. Hola, Mariel. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, 2 cositas. Felicitarla a Pía, me encantó el trabajo. Rescatar el concepto de construir de Carlos Kach, que es tan necesario tenerlo en cuenta en psicoanálisis, sobre todo cuando trabajamos con patología mental grave, que a veces se discute si ese tipo de trabajo en función de la construcción es o no psicoanálisis. Y con respecto al caso de María Pía, me pareció escuchar un lapsus del hermano mejor en vez del hermano mayor. Quería saber si había algo por ahí, una curiosidad que me quedó así de la escucha del segundo caso de la pacientita. Nada más. No se escucha, Hilda. Yo apago a cada rato el micrófono para que no haya ruido. María Pía, ¿querés contestar o seguimos un poquito más? ¿A quién tenemos, Gaby? ¿Tenemos 2 personas más? María Constanza, por ahora. No sé, esto breve, si es. ¿Querés contestar? Yo había pedido, Hilda, yo había pedido, pero no le salió a Gaby. No sé. Susana, y bueno, Susana y María Constanza, después que vos contestás o queréis escuchar. Bueno, a ver, entonces tenemos a, me dijiste... María Constanza. María Constanza y Susana Racinski. Bueno, breve síntesis para que puedan entrar todos, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, perfecto. Rápidamente, 3 cosas se me ocurren a partir del trabajo de Pía, las felicito a los 2. Excelente. La primera, voy a tratar de ser rápido. La primera, iba a contar, me olvidé ahora. Bueno, la segunda, una niña de 3 años en análisis, sus padres me relatan que ella, hace Google Classroom, hace Zoom, cumple con todas las consignas, hace una tarea, y últimamente lo que ella le empieza a pasar, los padres le explican, el jardín manda un video sobre el virus, a partir de ahí lo llama el bichito malo, muchas veces pregunta a los padres, ¿no se puede hacer esto por el bichito malo? Claro, cuando el bichito malo se vaya lo podemos hacer. Últimamente lo que le está pasando es que ella no quiere salir. Y este domingo me cuenta que como no quiere salir, el padre dice, bueno, vamos en auto. Ella, después de un corto periodo, le dice, quiero volver a casa. Los padres dicen, ¿por qué? ¿De qué tenés miedo? No, quiero volver a casa. Entonces la madre le dice, ¿tenés miedo del bichito malo? Y ella contesta, sí.
Entonces la madre dice, quédate tranquila que en el auto no entra el bichito malo. Entonces, ¿cómo esto, a pesar de que ser una niña que está en análisis, que se habla, que muchas veces dice, este bichito de porquería que no me deja ir a la plaza? Bueno, perdón, Leo, esa es una viñeta. La otra viñeta, Bueno. rápida. Una chica, una paciente mía, que era la paciente que me saludaba 2 veces con un beso, me abrazaba, me decía gracias, no faltaba nunca, venía 6 y 1 minuto, me decía llegó tarde. Fue la última que pensé que se me iba a ir cuando empezaba lo virtual, y fue la única que se fue. ¿Por qué? Yo tuve que hacer todo un maternaje con ella. De hecho, todavía no está en diván, a pesar de hace 7 años que está conmigo, porque no tuvo mirada materna, al contrario, una madre deprimida, que era una prolongación de sí misma, un padre ausente, que le molestaba que sus 3 hijas jugaran, ella se cargó de todo, las hermanas no colaboran, la madre tuvo lupus y después una internación psiquiátrica. Cuando yo le propongo lo virtual, lo acepta, me dice, no puedo. Primero me dice, no puedo, vivo en un departamento muy pequeño y mi novio me escucha. Le propongo ir al auto, pero ¿qué pasa? No tiene conexión, no hay cámara. Entonces la segunda sesión me dice, mira, no voy a seguir, porque vos tenés miedo a la pandemia y sos como mi amiga. Lejos de eso, no tengo miedo a la pandemia, nunca soy amiga de mis pacientes, mantengo la abstinencia. Trato en esa hora de analizar la resistencia. Perdón, María Costanza, limitate a la pregunta. Bueno, yo me pregunto. Solamente porque ya se pasó el tiempo. La tercera viñeta no la cuento. Está bien. Yo me pregunto en esa hora, trato de elaborar su resistencia. ¿Es resistencia o es que ella perdió mi mirada que la constituía, que nunca nadie felicitó sus logros, yo lo hacía, una mirada constitutiva? Y por último, atendí muchos pacientes adoptivos. Una cosa es tener otro hijo, otra cosa es alojarlo. Entonces, en ellos hay que hacer todo un trabajo de maternaje al estilo de Winnicott. Punto. Muchas gracias, muchas gracias. Susana Racinski. Bueno, primero, Pía, te felicito y a Carlos también. Yo pienso que es fundamental la actitud del terapeuta. En muchos de mis trabajos y en mi experiencia clínica, por supuesto que lo más importante es el deseo del analista. Eso se transmite. En este momento que no es presencial, los chicos igual lo sienten, los chicos y los adultos. Pero es muy importante esa función que vos le diste cuando le marcaste a la mamá, que no era ella, que la nena estaba a la angustia de desamparo, era otra mamá. Bueno, eso para mí es fundamental, porque ese tipo de intervenciones, que son las que hacemos, los que trabajamos con patologías así, son, digamos, uno lo ve en el resultado. Los chicos te muestran directamente, incluso los que a veces no pueden por pantalla o por situaciones, bueno, por diferentes situaciones, es muy importante porque vos lo que le estás transmitiendo, que eso no pasa solo si uno es madre o no, si uno realmente tiene ganas de ayudar al otro, pero de verdad. Eso se transmite con el afecto, con la mirada, con el gesto. Yo voy a nombrar a otro de los autores, que es Hassan, aparte de todos los que nombraron, que también tiene un libro que es La mirada y la voz. Gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora si te querés ir contestando, María Pía. Sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, me viene bien contestar porque una es el comentario de María Costanza, que yo quiero diferenciar el maternaje de la función maternante. Es muy diferente, ¿sí? En algunos casos, yo digo, sin caer en el maternaje, la función maternante, como dice Carlos, es una función más del analista, que no va a ser solo arropar, va a ser contener, va a ser transformar, va a ser encauzar el afecto, ligar el afecto con la representación, todas estas cosas que hace la madre cuando pone palabras al dolor del niño en su desamparo primario, ¿sí?
¿Y por qué digo esto? Porque los pacientes en desamparo nos transmiten una transferencia, una contratransferencia masiva, que podemos caer en los excesos, ¿sí? En los excesos de sobreprotección o de distancia afectiva, ¿sí? Y esto le puede pasar tanto a una madre como al analista. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar revisando nuestra contratransferencia para no caer en un maternaje, ¿sí? Y ir trabajando para que este pacientito o paciente adulto, yo trabajo mucho con adultos, quiero aclarar, después deje la terapia, ¿no? Y sea libre, digamos. No tenemos que generar una relación de dependencia con ese paciente. Así que eso lo quería aclarar. Y el lapsus que me marcaste, que ni me di cuenta, Mariel, que había dicho hermano mejor, porque esta pacientita, yo con los pacientes niños siempre hago un psicodiagnóstico en las primeras entrevistas, justamente como dice Winnicott, para delimitar el camino de las intervenciones y el camino del tratamiento, que en algunos va a ser progrediente, en otros regrediente, en algunos va a ser levantar la represión y en otros va a ser construir psiquismo, ¿sí? Y esta pacientita son dos hermanos que estuvieron en diferentes familias, por eso yo digo los retraumatizaron. Por eso esta nena atacaba a la madre y al padre. Ellos la retaban, se sentían, ahora está divina, pero ¿qué le pasó a esta nena? Tiene déficit atencional porque tuvo un politraumatismo de cráneo. Cuando era chiquitita se cayó de los brazos de su madre a los 20 días. Sí. Entonces es una nena que sí, no es mejor que el hermano porque tiene un montón de dificultades escolares, está muchísimo mejor porque ella cuando entró al consultorio estaba en desrealización, o sea, casi, hasta dudé. Pero el proceso analítico también va delimitando el diagnóstico, en la medida que cómo va evolucionando. Así que eso lo quería marcar. Y Carlos, que menciona esto, porque hay un montón de cosas que no leí del capítulo, pero lo que él marcaba de remangarnos y del psicoanálisis y de todos los diferentes autores, como Green, McDougall, Ferenczi, sí, Winnicott, Ben-Shakar también, y quiero agradecer a Ben-Shakar sus palabras que me emocionaron. Espero que mi séptimo hijo sea la tesis, y no un séptimo hijo, que ya no estoy en edad, que más para nietos que para hijos, y les agradezco a todos los comentarios. Bueno, yo quería decir algo acá que estoy leyendo, ¿no? Mónica Mercadante, acá, María Constanza dice que ella no quiso decir maternaje sino maternal, o sea que lo aclara, ¿no? Y entendió lo que vos estabas sugiriendo. Después, Marcela Fernández Amado nos dice que las reflexiones de Pía y Carlos nos permiten pensar bordes de la clínica que convocan a revisar lo que Bleichmer denominaba lastres del psicoanálisis. Muchas gracias por el aporte. Después, acá tengo, acá me cuesta Patricia Chavero, porque decía Galaxy Teo, pero no era ese el nombre. Dice, excelente trabajo y muy buena aclaración con el tema del maternaje y diferenciarlo de función materna y presencia de la persona del analista. Y después, Mónica Mercadante, dice que destaca el valor de todas las participaciones, pero acota que cuando hace referencia a una participante a abstinencia en cuanto al contacto real, ella prefiere denominarlo como distancia instrumental, ya que abstenerse le dice que lo emparenta más a deseo reprimido y frecuentemente no es así. Es una propuesta para tener en cuenta. No sé, Gaby, si vos tenés más... Mientras te aclaro algo chiquitito. Sí, sí. Yo quiero aclarar, porque pensé que se podía malinterpretar, los pacientes míos que me están escuchando acá en esta conferencia, que hay algunos por ahí, saben que arropar el desamparo no implica falta de ética o disociación instrumental. Yo no abrazo todo el tiempo a mis pacientes, pero sí los abrazo con la teoría, con la técnica, con las palabras de Freud, con lo que me enseñó Winnicott, ¿sí? Creo que mantengo bastante disociación instrumental, lo pueden decir algunos que están por ahí,
Y quería aclararlo, porque a veces se puede malinterpretar. Yo no salgo de los 45 minutos de mi consultorio, ni he caminado con mis pacientes por las calles, sino que mantengo muchísimo, en eso soy bastante, es mi forma, ¿sí? Y quería aclarar también que hoy en día en la consulta online también, la pacientita de 7 años se sienta a los 45 minutos, yo con juguetes, ella con juguetes, pero en la sesión online y con casi todos mis pacientes se han retomado a nivel virtual, y la verdad que es hermoso, y creo que ellos sienten mi presencia simbólica, ¿sí? Quería aclararlo. Bueno, muchas gracias María Pía por la aclaración. Yo por mi parte, creo que en el segundo tomo mi trabajo justamente se llama Crear Presencia, que es lo que estamos haciendo a través de este medio, y yo hablo a un desarrollo de cómo la palabra abraza, la palabra crea un continente, la palabra recepciona, ¿no? Y la palabra crea continentes virtuales, conjeturales, para poder albergar contenidos que a veces desbordan totalmente el aparato psíquico. Justamente hablo de esta temática de crear presencia, y cómo hacemos ahora para crear presencia a través de la palabra que abraza. Esa es la frase que uso. Así que me entiendo lo que estás diciendo. No sé, Gaby, si tenemos otra pregunta. Me parece que Margarita, ¿vos querés decir algo? Ah, sí. Hola. No sé. Hola, ¿qué tal? Hola, quería saludar a Carlos, a Moti, a todos. María Pía, realmente chiquitita, pero maravillosa. Maravillosa por la actitud de valentía. Esto de 6 hijos es impresionante. Si la conocen, el que no conoce a Pía, quiero decirles que es chiquita, y uno no puede creer que es mamá de 6 hijos que supongo que deben ser tan bonitos como ella. Bueno, después de tanto piropo, quiero decir lo siguiente. Realmente me encantó el artículo de María Pía, creo que es muy aleccionador, especialmente el tema del maternaje, la función materna, esto que dijiste al final, que aclaraste, la diferenciación. Quería agradecer especialmente a Carlos toda la envoltura que hizo, el arropaje que le hizo a María Pía, cómo extendió sus brazos con todos sus conocimientos. Yo lo conozco a Carlos de muy chiquito, así que para mí es un placer, y además un analista sensacional. Me parece que las intervenciones tuyas, Carlos, como dijo Moti, fueron muy adecuadas, porque en un correr y un vuelo de pájaro nos metiste en toda la teoría analítica, revisitando autores impresionantes como Roussillon, Green, Freud, todos. Bueno, pero yo quería, en relación a esto, ¿se escucha bien? Contar simplemente una cosita muy chiquitita. Una mamá me cuenta, separada, hace muy chiquitito, una mamá me cuenta, separada, hace 4 meses, separada de su marido que se fue con otra, que tiene una nena de 2 años y 9 meses, y que la nena, cada vez que ella sale, vive en casas, sale a la puerta de la calle, la nena se le cuelga de la pollera, cuando ella se pone a hablar con un vecino, y dice, mamá es mía, mamá es mía. Después de toda mi intervención en sesión, a la noche ella me escribe, buen día, perdón que la moleste, fuera de mi sesión, pero ayer se me quedó lo de la nena que está sintiendo el abandono del papá y quería preguntarle qué tengo que hacer. Bien, ahí le escribí y creo que esto es una función nuestra. Ay, no, justo me llama ahora. Justo para cortar. Para cortar, yo le contesto. Ana, trate de explicarle que el papá la quiere muchísimo a la nena, pero vive en otra casa. Nada más. Bueno,
esto que parece una tontería, me parece que es también nuestra función y que ayuda a arropar y a contener a esta mamá desesperada por actitudes probablemente desesperantes que le produjo con esta separación. Bien, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Pía, me encantó, y también Carlos, la participación. Bye. Gracias, Margarita. Yo, como la gente, como estamos sobre la hora y la gente se empieza a ir, les quería decir, María Pía, de que el martes 4 de agosto seguimos leyendo con los autores de los libros, y va a presentar Patricia Morán, la profesora licenciada Patricia Moranini Roth, que hoy no pudo estar, que está en Madrid, ¿no? Y que nos va a presentar el trauma social en línea de la pandemia de emociones, un caso de un niño de 9 años, para el cual están todos invitados. Estamos todavía decidiendo el comentador, pero ese es el caso para el 4 de agosto. Después tenemos el martes 11 de agosto, seguimos leyendo con los autores. Va a presentar Susana Rasinski, relatos de experiencias clínicas en la pandemia durante la cuarentena. La va a comentar Federico Bianchi, y el martes 18 de agosto seguimos presentando, y va a presentar Margarita Slack, que habló recién, La pandemia 2020, cuarentena, algunas reflexiones. Caso Nina. Y la va a comentar la doctora Susana Quiroga. Les quería decir esto porque después a veces se nos chispotea. Y bueno, como ya estamos sobre el final, no sé si hay preguntas, pero si no va cerrando María Pía, ¿qué te parece? Están todos, bueno, destacando y agradeciendo mucho la presentación, la excelencia del trabajo, la excelencia del comentario y por ende la excelencia del libro que hicimos entre todos, de los 2 libros que hicimos entre todos. Lo que les quiero pedir es que yo a veces corro un poquito, se habrán dado cuenta, porque quiero que más o menos terminemos, pero tenemos todos los comentarios registrados y el agradecimiento, ¿no? Así que María Pía, esperamos unas palabras tuyas ya de final y terminamos. Sí, o decir algo, Carlos, que no comentó al final. Carlos, te doy la palabra. Ok. Te escuchamos, Carlos. Buena idea. Estás sin el micrófono, Carlos. Carlos, micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no sé si tendría mucho para agregar, da para abrir muchos temas, y me parece que las intervenciones han sido muy fructíferas, se abren un montón de problemas, de temas, como inclusive los que abrió Hilda cuando habló, y habló del apego. No, aprovecho para hablarles de un concepto que me gusta, que es pulsión de apego, que Bernard Goltz lo toma de Ansieux, que lo dice medio al pasar, o sea que hay un puente para pensar el apego psicoanalíticamente, bueno, pero me parece que para el trauma temprano es otra perspectiva muy útil. Quería contribuir un poquito más con eso, pero gracias por todo. Bueno, María... yo cortito agrego, entonces quiero volver a aclarar una cosita, que lo voy a, ahora mirando a la Motri ahí, lo voy a aclarar en mi tesis, la diferencia entre maternaje, función materna y función maternante, que no es lo mismo que función materna, quiero aclararlo, ¿sí? Y nada, que en estos tiempos de pandemia, donde los pacientes muchas veces no saben lo que les pasa, o tienen pesadillas, o tienen reminiscencias, o a veces responden con desmentida o con hiperexcitación, creo que nuestra función de reverie materno, de adelantarnos a lo que va a pasar y poner palabras, también contiene y arropa, ¿sí? Que es como recuperar de alguna manera esto que yo digo de la pulsión de autoconservación, del criterio de realidad, para no caer en los extremos trágico o del pánico, ¿sí? Un término medio que la madre, cuando está
bien, good enough, diría Winnicott, en su función materna, establece un equilibrio con el niño también, ¿sí? Entre el exceso y la carencia de palabras contenedoras, pero sin desmentir la realidad. El bichito no va a estar todo el tiempo, pero hay que tener cuidado con las palabras que utilizamos, que pueden ser contenedoras o también pueden generar síntomas. Así que creo que esta mirada, el tema de la mirada habló de la presencia virtual, no es lo mismo que el llamado telefónico, nos hace sentirnos más cerca, con una pantalla protectora ante estímulos. ¿Qué es esta pantalla? Porque no tenemos que usar barbijo y tenemos que usar guantes, así que nos sentimos más cerca. Arropemos el desamparo de todos, ustedes, nuestros, de los psicoanalistas, de los médicos, de los políticos, porque hoy estamos viviendo todos esta situación. Así que gracias a todos. Yo quería, muchas gracias María Pía, yo quería agregar algo, no sé si está Katy García, que está trabajando este tema entre el público, estaba antes, pero es decir, quería agregar que en situaciones de crisis está la necesidad de apego. Hola Katy, está la necesidad de apego y protección. Y en general la protección está ligada a la función paterna, le podemos llamar función tercera, como quieran llamarle, pero está ligada a la función paterna, porque es muy difícil ejercer la función materna si no hay una función tercera que actúe de protectora de esa función, que es algo que Katy García está investigando, y que creo que abre a que sigamos pensando y trabajando esa función tercera que garantiza la posibilidad de reverí, ya sea el padre, ya sea un tercero, la sociedad, el Estado, que provea lo necesario para que esa función de apego pueda ser llevada a cabo y sostenida. Por eso yo remarcaba que aparece la necesidad de apego y protección. Siempre la protección está más ligada al entorno para que proteja esa función reverí. Bueno, esto lo dejo para pensar y para despedirnos, pero acá tenemos una lista. Gaby, ¿querés decir algo de todas las, de todos los que están mandando? Dice, de acuerdo con maternante, arropar y alojar, que acompañan la madre suficientemente buena, dice Ana Grova, con un entorno que también sea suficientemente bueno para que la madre pueda ser suficientemente buena. No nos olvidemos de la función tercera, ¿verdad? Que creo que está incluida en todo lo que presenta María Pía, pero yo por las dudas la remarco. Pero bueno, hay muchísimas felicitaciones y bueno, lo que resta es que nos encontramos, ahora nos tomamos una pequeña vacación el martes que viene, y nos encontramos el 4 de agosto con Patricia Morandini, desde Madrid, qué lástima que hoy no pudo estar. Pero muchísimas gracias María Pía, y realmente nos sentimos todos arropados con tu presentación, realmente. Así que espero que lo podamos seguir logrando a través de todas estas producciones que estamos haciendo. Bueno, un aplauso para María Pía y para Carlos. Carlos, muchísimas gracias. Realmente fuiste la función tercera, Carlos. Bueno, hasta el 4 de agosto, entonces. Gracias. Chao, cuesta irse. Chao. Y felicitaciones. Gracias, Carlos. Me encantó. Gracias, Hilda. Me encantó tu trabajo. Chao, Adri. Muy bueno. Chao, 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 chicas. Chao. Chao, María Pía, gracias. Gracias Chao, a María todos. Pía, Gracias a todos por estar. Adri, nosotras nos hablamos después. Ya nos comunicamos, dale nomás. Dale. Sí, acá tenemos el equipo de YouTube. Y nosotras dos nos sostenemos. en la lucha informática. Ay, qué risa, pero bueno, pero va saliendo. Chao, chicas, gracias por todo. Felicitaciones, Pina, la verdad divino. Gracias. Divino, genial. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, Maruja.
Claro.